Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, viernes de la tercera semana del tiempo de Cuaresma, el Evangelio nos enseña sobre el mandamiento mayor. Tomado del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos caminando con Jesús en este itinerario cuaresmal, adentrándonos en el desierto, practicando el ayuno, la oración y la limosna. Todo ello para disponer nuestro espíritu para celebrar las próximas fiestas pascuales. Y hoy la palabra de Dios nos regala la esencia del cristianismo, es decir, este mandamiento mayor, el del amor, pues Dios es amor. Y por eso nos dice la palabra que en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó. Esto es muy importante. Este escriba está en esa búsqueda de qué es lo que agrada al Señor, y eso significa lo que hace pleno al ser humano. Y por eso pregunta a Jesús: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Y es muy importante, queridos hermanos, pues para los judíos, sobre la base de los 10 mandamientos, habían 613 preceptos, y por eso indicar cuál era el primero de todos ellos era una cuestión muy importante. Ciertamente era un debate entre las escuelas rabínicas, pero en el fondo este escriba busca cumplir la voluntad de Dios, que es lo que agrada al Señor. Y ante ello Jesús le responde: el primero es: escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Jesús le cita el Deuteronomio, capítulo 6. Escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Qué importante, Jesús nuevamente nos recuerda en este tiempo de Cuaresma que lo propio del discípulo que busca convertir su corazón, alcanzar ese sincero arrepentimiento, es esta actitud de la escucha, escuchar la palabra de Dios. Y es importante que en este tiempo de Cuaresma estemos más atentos a escuchar la palabra de Dios, pues solamente la palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Nosotros hemos de preguntarnos, queridos hermanos, ¿realmente en nuestra vida, en nuestra praxis, Dios es nuestro único Señor? ¿No nos están seduciendo más bien el poder, el tener o el placer desordenado? Es muy importante que seamos sinceros, queridos hermanos, pues en ello estriba nuestra relación con Dios. ¿Y por qué es importante escuchar? Pues solamente con la escucha podemos alcanzar esa obediencia de fe. Hay un detalle muy importante. El mandamiento es: escucha Israel. Somos una comunidad, queridos hermanos, y en ese sentido tenemos que superar el individualismo, el indiferentismo propio del siglo XXI. Dios se dirige a una comunidad concreta. Escucha Israel. La iglesia, pueblo de Dios, es el nuevo Israel, y por eso como iglesia hemos de escuchar la palabra de Dios para dejarnos transformar por ella. Solamente estando a los pies del Maestro, escuchando su palabra, estaremos disponiéndonos a esa santa obediencia a su palabra, pues la escucha nos lleva a esa obediencia de fe, y esa obediencia de fe alcanza en nosotros la conversión, pues solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas, nuestro corazón, volverlos al amor de Dios para ser compasivos y misericordiosos.
Pues pidamos al Señor, queridos hermanos, nos concede el don de la escucha, para que estando atentos a la palabra de Dios, especialmente en el tiempo de Cuaresma, podamos rendirle nuestra obediencia de fe, que al dejarnos transformar por la palabra, alcancemos esa conversión, ese sincero arrepentimiento, para obrar la justicia y la misericordia en favor de nuestros hermanos. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús va a detallar en qué consiste este mandamiento mayor, y por eso da primacía a ese amor a Dios. Nosotros hemos de ser justos con nuestro Creador. Por eso Dios, que nos ha creado, nos da las gracias, dones, nos da la vida y las fuerzas, nos da su Espíritu Santo. Por eso el Señor nos invita a que amemos como Él nos ama. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Qué importante que amemos así al Señor. El Señor nos ama, Él ha entregado su vida por nosotros. Tiene esos detalles de ternura, pues es compasivo y misericordioso. Y así como el Señor nos ama porque somos sus hijos, también nosotros hemos de amarle con todo nuestro corazón. En nuestro corazón se libran grandes batallas. En nuestro corazón está lo bueno y lo no tan bueno de nosotros, nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Si Jesús nos invita a amarle con nuestras virtudes y defectos, con lo bueno y lo malo que hay en nosotros, que no nos asuste nuestra maldad, que no nos asuste nuestra miseria. El Señor nos invita a que le amemos con todo nuestro corazón. También nos invita a amarle con toda el alma, es decir, con toda nuestra existencia, con toda nuestra vida. El alma es principio de vida, es aliento vital. Y por eso nosotros hemos de amar al Señor hasta dar el último suspiro de nuestra vida, hasta dar nuestra vida por Él, pues Él la ha dado por nosotros. Hemos de amarle con toda el alma, con toda la mente, es decir, con todos nuestros pensamientos, con todos nuestros proyectos. También nosotros hemos de amar a Dios sobre todos nuestros proyectos, que Dios sea siempre el primero. No podemos tener pensamientos o proyectos que suplanten esa primacía que solo le pertenece a Dios. Y aquí cuánto nos falta como iglesia, como sociedad, el alabar al Señor el domingo, día del Señor, entrar en su descanso. Ciertamente hay muchas necesidades, pero también en eso estriba la fe, la confianza, el abandono en sus manos. El que seamos justos con Dios, entrando en su descanso el domingo, y ello en familia, y finalmente con todo nuestro ser. El Señor nos invita a amarle con todo lo que somos, con todo lo que tenemos. Qué hermoso mandamiento. Y Jesús liga este mandamiento del amor a Dios con el amor al prójimo y a uno mismo. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La base del amor del prójimo estriba en ese amor de Dios que nos invita también a amarnos a nosotros mismos, ese aceptarnos, acogernos tal como somos, pues el Señor nos ama tal cual somos, ciertamente para que seamos como su Hijo Jesucristo, y en ese sentido nos dejamos configurar por el Espíritu Santo para que se conforme en nosotros esa imagen de Cristo. Pero hemos de acogernos, queridos hermanos. ¿Cuánto nos ahorraríamos en psicólogos si realmente reflexionáramos sobre nuestro valor de ser hijos de Dios, amados del Padre, y ello en su Hijo Jesucristo? Que al experimentar ese amor, esa misericordia, esa compasión de Dios, también me impulsa a amar, a compadecerme, a ser misericordioso con mi prójimo. Pues somos hermanos y el Señor ha querido dejar su presencia en nuestros hermanos, especialmente los más necesitados. Y sintetiza Jesús: no hay mandamiento mayor que estos, es decir, que amando a Dios, nos amamos a nosotros mismos para amar al prójimo. Pero también, amando al prójimo, manifestamos nuestro amor a Dios. Qué interesante, queridos hermanos, y por eso no desliguemos. No podemos decir amar a Dios y despreciar al prójimo. No, eso no es cristiano, eso no es caritativo. El Señor nos invita a vivir la caridad, y como dice el Catecismo, la caridad es el alma de la santidad. Pues pidamos al Señor nos conceda este amor verdadero, que busquemos siempre el bien de los demás en el amor de Dios. Que el Señor pues nos conceda una experiencia real y viva de su amor, de su compasión y su misericordia, para que así, amándonos, acogiéndonos a nosotros mismos, podamos obrar la justicia y la misericordia en favor de nuestros hermanos, especialmente los más necesitados, los más pobres. Que el Señor pues nos conceda esta práctica sincera del amor y de la caridad. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que el escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de Él. Qué hermoso, Dios nos pide ese amor exclusivo, pues Él es nuestro creador, y en el orden de las cosas, nosotros hemos de amarle por sobre todas las cosas, pues Él sostiene nuestra vida, nuestra existencia, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que
todos los holocaustos y sacrificios. Qué hermoso, queridos hermanos, este escriba está entendiendo la palabra del Señor. No se cumplen los mandamientos simplemente por cumplir o para manifestar un perfectivismo moral. No, se guardan los mandamientos por amor a Dios, pues Él nos ama y nos invita a experimentar su amor y su misericordia para que amemos así a los demás. Por eso el escriba dice, vale más que todos los holocaustos y sacrificios, es decir, que el verdadero culto espiritual se da en la práctica del amor y la misericordia. Y por eso Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dice al escriba, no estás lejos del reino de Dios, pues ¿qué te falta? Ponerlo en práctica. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Queridos hermanos, que nos animemos en este culto espiritual, que también nosotros busquemos realizar ese verdadero sacrificio, ese amor que está unido al servicio. Pues por amor, el Padre Dios ha entregado a su Hijo único para salvarnos del pecado. Por amor al Padre, el Hijo Jesucristo ha entregado su vida por cada uno de nosotros, por amor a cada uno de nosotros también. Pero sobre todo manifiesta esa obediencia al Padre, ese cumplimiento de su santa voluntad. Por tanto, queridos hermanos, también nosotros hemos de crecer en esta entrega, en este servicio, a ejemplo de Dios y de su Hijo Jesucristo. El Padre nos ha entregado a su Hijo, el Hijo ha entregado su vida por cada uno de nosotros. El Padre, por su Hijo, nos ha derramado su Espíritu Santo para que realicemos este culto espiritual, este sacrificio espiritual de entregarnos a Él en el servicio a los hermanos. Pues que el Señor nos conceda esta práctica del amor, para que entregándonos en el servicio a los hermanos podamos manifestar ese amor y esa misericordia de Dios con los demás. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este tiempo de Cuaresma en que nos invitas a vivir este mandamiento mayor. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos concedas el don de la escucha, que con un corazón dócil acojamos tu palabra, para que así podamos experimentar tu amor, tu misericordia, nos dejemos transformar por ella. Que poniendo por obra tu palabra en esa obediencia de fe, alcancemos esa sincera conversión, ese sincero arrepentimiento, y ello como comunidad de fe, como iglesia. En segundo lugar, Jesús, te pedimos nos concedas vivir ese mandamiento mayor, concédenos esa caridad que es el alma de la santidad, que al contemplar tu amor y tu misericordia y al experimentarla en nuestro corazón, también nos acojamos a nosotros mismos en ese amor y en esa misericordia, para que seamos amorosos, misericordiosos y compasivos con los demás, que en ese mandamiento mayor podamos buscar el bien verdadero de los demás, en ese espíritu de caridad. Y finalmente, Jesús, que al experimentar tu amor y tu misericordia, al contemplar esa entrega del Padre Dios, que te ha enviado a este mundo para el perdón de los pecados, al contemplar esa entrega tuya en el sacrificio de la cruz, también nosotros podamos entregarnos en ese servicio humilde y alegre a nuestros hermanos, obrando la justicia y la misericordia. Concédenos, Señor, realizar ese sacrificio espiritual, que entregándonos en el amor, demos testimonio de ti, manifestando tu amor en el servicio a los hermanos. Que nuestro amor, Jesús, se convierta en ese servicio para manifestar tu amor y tu misericordia a nuestros hermanos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.